hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Sus banderas, con sus banderas. Bueno, 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Estamos recordando hoy en Luces y Sombras la gesta gloriosa de la vuelta de Obligado, que se generó, también se llama la batalla del Paraná, contra la flota anglo-francesa, que fue un hito en nuestra historia, allá por 1845, en la defensa de la soberanía nacional. Estoy acá con Marilina Juárez, Javier Hola. Garín y nuestro invitado especial de hoy, el profesor Rodolfo Varela, profesor de Historia, investigador y vicerrector del Colegio Joaquín B. González. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros. Nos gustaría que nos cuente un poquito acerca de esta gesta maravillosa de la vuelta de Obligado, que ponerla un poquito en el contexto histórico en el que sucedió y cuáles pueden ser sus derivaciones, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. En principio, destacar el reconocimiento de San Martín a la acción de Rosas enfrentando a las potencias colonialistas. Eso ya marca una visión propia mía acerca del problema, ¿no es cierto? Bien. Que un prócer inoxidable como San Martín reconozca la defensa de la soberanía, yo creo que está todo dicho. El contexto está marcado, el siglo XIX, por una utopía, que es la utopía liberal y la utopía de construcción de naciones. Y justamente la Confederación rosista, Rosas, trabaja en función de construir un Estado y una nación. El proceso es un poco más largo que la actuación de Rosas, pero indudablemente la actuación de Rosas en su visión del territorio y en la defensa de la soberanía hace mucho por la construcción del Estado y la construcción de la nación. Si lo miramos desde el bando opuesto, vamos a decir así, franceses e ingleses, los franceses lo que buscan desde 1815 es salir del encierro a que han sido sometidos por la Santa Alianza. Y entonces hay acontecimientos que son similares a este intento en el Río de la Plata. Uno es Argelia en 1830, otro es en Oriente y otro es justamente en Buenos Aires. ¿Qué pretenden inicialmente? Tener las mismas prerrogativas que el Tratado de 1825 entre Inglaterra y Argentina le había dado a los ciudadanos ingleses. Hay un muy mal manejo del cónsul que está en Buenos Aires, hay un buen manejo de Rosas y sus asesores, ¿no es cierto?, sus políticos, y el primer intento termina en un fracaso de los franceses, un fracaso diplomático, y en el segundo intento es mucho más complejo. Yo no me voy a meter en detalles de los hechos, pero ya entra en juego también la banda oriental, el sitio de Montevideo. Exacto. Claro. ¿Cierto? Entonces, esa alianza anglo-francesa tiene un objetivo, es abrir la navegación de los ríos, ¿cierto? Mansilla intenta impedir el paso de las naves. Detrás de las naves de guerra van 100 naves mercantes cargadas de mercaderías, y en definitiva, si bien hay un triunfo militar de los invasores, hay un gran triunfo diplomático muy bien manejado por Arana después de 1845, y el poder estatal, el poder nacional de Rosas sale fortalecido.
Esto es lo que yo puedo decir en este momento. Yo le decía etapa de utopía liberal y construcción de naciones, y en la Argentina el período va desde 1810 a 1880. ¿Cierto? Claro. En 1880 podemos decir, bueno, acá tenemos un Estado, tenemos una Constitución, hay una nación, hay un territorio. En este sentido, la Vuelta de Obligado marca un hito. Por supuesto, las corrientes historiográficas le dan a los hitos determinado valor. Está la corriente clásica liberal, que no le presta tanto atención al acontecimiento, porque lógicamente impugna la forma de gobernar de Rosas, y está la corriente revisionista de Saldías en adelante, la corriente nacional, que ve justamente un acontecimiento en pos de la defensa de la soberanía, ¿cierto? Claro, porque desde la historiografía liberal, digamos, es como que el eslogan que utilizan es como que se está festejando una derrota, digamos, ¿no es cierto? Cuando en definitiva no es tan así, ¿no es cierto? Una victoria pírrica, porque hubo más muertos del lado anglo-francés que de nuestro lado. O sea, fue una victoria a medias, se puede decir, ¿no, profesor? Porque... Y sí, el triunfo yo creo que es diplomático, sí, porque la diplomacia argentina juega muy bien en Europa, pivoteando sobre los conflictos entre las dos potencias, entre los franceses y los ingleses, y los diplomáticos, hay un cambio de primer ministro en Inglaterra a raíz de este acontecimiento. Aclaremos que curiosamente Inglaterra y Francia, eternos enemigos, confluyen en bloqueo, ¿no? Y usted señalaba una cosa que a partir del sitio de Montevideo se enrarece todo el conflicto diplomático, porque empiezan a intervenir los unitarios que estaban exiliados en Montevideo, creando creo yo que una realidad virtual, digamos, para los representantes diplomáticos de las potencias europeas acerca de la situación nacional, la realidad, digamos, con la que se iban a encontrar en un supuesto enfrentamiento. Esto que usted dice es muy claro en la figura de Lavalle. Claro. ¿Cierto? La expedición de Lavalle, que termina en un terrible fracaso y en su muerte en el norte, ¿no es cierto?, marca un poco esto que usted está diciendo. Esto se marca más en lo que un historiador, Waldo Ansaldi, llama la crisis política orgánica, que son las guerras civiles, ¿cierto? Y volviendo al tema de la historiografía, que es un poco lo que usted preguntaba, para la historiografía liberal es más importante la batalla de Caseros que la vuelta de Obligado. Yo, claro, para que los oyentes con claridad vean cuáles son las antinomias. En definitiva, momento, ¿no? En las peleas de la historiografía se pierde de vista que hubo un proceso único que usted señaló, desde 1810 hasta 1880, son 70 años de construcción del Estado Nacional, en el cual todos los sectores, a su pesar, terminaron contribuyendo. Aun cuando entre sí no quisieran compartir esa tarea, ¿no? Es interesante en este sentido, y si usted me permite, la opinión que tiene Alberdi, y esto me gusta resaltarlo porque Alberdi era un enemigo de Rosas, aunque después con el tiempo cambia su postura, incluso le ofrece a Rosas escribir sus memorias y lo reconoce cuando estaba exiliado en Inglaterra, pero es muy interesante la postura de Alberdi porque creo que es ejemplar como ha sido la actitud o la actuación de Mansilla. Un hombre que está enfrentado con el restaurador tiene estas palabras, que creo que vale la pena rescatarlas, ¿no? Dice: en el suelo extranjero, él estaba exiliado en Chile, en que resido, en el lindo país que me hospeda, sin hacer agravio a su bandera, beso con amor los colores argentinos, y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias, aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos, si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano.
no me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Recordemos quién lo dijo. Juan Bautista Alberdi. Alberdi. Yo le mencioné a San Martín y usted está mencionando al autor de las bases, ¿cierto? Más allá de los faccionalismos y los enfrentamientos políticos, acá hay un reconocimiento muy claro de parte de un Alberdi. reconocimiento que los honra a los dos, ¿no? Tanto a Rosas como quien fue el que dirigió esta epopeya, digamos, como Alberdi, que demuestra que es capaz de ponerse por encima de las banderías y apoyar en una causa nacional, que no es lo que hicieron otros de sus correligionarios, digamos. No es lo que hizo ni Florencio Varela, claro, ni el general Paz, ni tampoco Lavalle, ¿no es cierto? Claro. Esto es bastante claro. Lo que ocurre es que cuando se hace un uso político de la historia, yo siempre digo que en la historia hay como caramelos surtidos, ¿vio? Exactamente. Hay de frutilla, hay de ananá, ¿no es cierto? Me gustó eso. Hay de menta, y entonces cada uno saca el caramelo que mejor le parece y muestra solamente ese caramelo, ¿no es cierto? Vienen a mi memoria ahora dos películas que son absolutamente diferentes para tomar el periodo rosista. Una es la que hizo Bebán encarnando a Rosas, con guión de José María Rosa, el historiador, una historia argentina muy vendida en los 60 y en los 70, sí. No casualmente, ¿no es cierto? Varias ediciones del nacionalismo revisionista. Esa película tiene un punto de vista sobre el tema de la batalla de la Vuelta de Obligado y un punto de vista sobre Rosas. Una película posterior de María Luisa Bember, Camila, de los 80, tiene una mirada del periodo totalmente diferente. Mucho más crítica. Y usted allí tiene las dos líneas de las cuales yo hablaba. Si queremos complejizar aún más estas cuestiones, después están los aportes del marxismo latinoamericano y del marxismo argentino. Interesante. Con todas las variantes, ¿no es cierto? Un primer Puigros, un Jorge Abelardo Ramos, un Leonardo Paso, ¿cierto? Que debatieron intensamente todas estas cuestiones y después casualmente, o no casualmente, advirtiendo que, bueno, el sujeto político estaba dentro del peronismo, tanto Puigros como Abelardo Ramos entraron al peronismo, ¿cierto? Por eso le digo esto. Una cosa es la historia, lo fáctico y la construcción de estructuras, y otra cosa es el uso político de la historia. Le doy otro ejemplo también que me parece interesante. La repatriación de los restos de Rosas en 1989 y la impresión del billete de 20 pesos rojo con la figura de Rosas. Exacto. En ese momento de la repatriación de los restos, Menem hace un discurso en Recoleta donde él trata de apuntar hacia la unidad nacional. Y entonces él dice que rescata los aportes de Alberdi, de Sarmiento, de Rosas, de Urquiza, ¿no es cierto?, de Perón, de Balbín, de Irigoyen. De todos. Bueno, ese es un uso político de la historia. Exactamente. Con un objetivo claro, ¿cierto? Un llamamiento en ese momento, a partir de la llegada de los restos de Rosas, a la unidad nacional. La unidad nacional. O sea, qué interesante lo que decían. En realidad siempre la historia ha sido utilizada, como digamos, también ha sido utilizada en los últimos tiempos la puesta en valor de la vuelta de obligado, siempre se le da una connotación de acuerdo al momento presente. Nosotros lo que intentamos hacer en este programa humildemente es complejizar las cosas, demostrar que no hay buenos y malos, o sea, hay buenos y malos en todos los bandos, las razones están repartidas, no es todo tan lineal como a veces nos presentan las cosas con ese maniqueísmo, ¿no? Exactamente, y es muy importante en este momento el tema de la soberanía, el concepto de soberanía, en un mundo globalizado, ¿cierto? Y con acontecimientos que están indicando que el poder hegemónico, los Estados Unidos, están dejando de ser el poder hegemónico. Bueno, que en la Argentina se hable de soberanía, en este momento político que estamos viviendo, a mí me parece que es muy importante de parte de ustedes, ¿no es cierto?
Realmente sí, lo que nosotros tratamos de hacer desde el programa es, como decía Javier, complejizar e incluso no solo los hechos, sino también los personajes, porque a veces los personajes de la historia son presentados como figuritas de álbum en la que algunos son intocables y todos han tenido sus luces y sus sombras, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Mire, yo le doy un ejemplo, si me permiten, ¿Cómo no? de la época de Rosas. Una de las cuestiones más discutidas y más criticadas hacia el restaurador es la mazorca. Ajá. Si uno estudia la historia contemporánea, la historia de esa época en otros países, tomemos Francia, tomemos Inglaterra, tomemos los Estados Unidos, que acaban en esa misma época de sacarle Texas a los mexicanos, ¿no es cierto? Esto es contemporáneo de la vuelta de obligado. Las policías secretas de Carlos X o de Luis Felipe de Orleans eran mucho más terribles que lo que ocurría en el Río de la Plata. Claro. Entonces allí hay una visión de acentuar problemas que tenemos en el Río de la Plata y disimular problemas que se dan en las monarquías europeas, ¿cierto? Ni que hablar de la policía del zar de Rusia o de otros espacios, ¿no es cierto? Pero en la historiografía liberal, bueno, el tirano y la mazorca son una cuestión Sí, casi exclusiva. Justamente días pasados tuvimos un debate sobre Sarmiento, sobre ese momento histórico, y también hacíamos hincapié en poner las cosas en el contexto, porque si no las vemos desde la percepción, la sensibilidad y la cultura cívica del presente, y no desde el momento en el cual realmente ocurrieron en medio de una guerra civil que duró 50 años en la Argentina. Mire, le agrego, ya que usted menciona a Sarmiento, que siempre es infaltable en estas cuestiones. Si usted toma el Sarmiento de Civilización y Barbarie, es un Sarmiento literario y político, ¿cierto? El Facundo es un libro eminentemente político. Uh-huh. Si usted toma el Sarmiento posterior al 80, antes de morirse, y ve las críticas que Sarmiento hace a la clase dominante argentina, a la oligarquía con olor a bosta de vaca, como decía él, bueno, son dos Sarmientos diferentes, son dos momentos políticos diferentes, y en realidad lo que Sarmiento se está diciendo a sí mismo, esto no es lo que yo quería para el país. Exactamente. Sarmiento, si usted toma un historiador trotskista como Milcíades Peña, ¿cierto?, es visto como un verdadero burgués de esa etapa. Un hombre que piensa en la industria, que piensa en la civilización, en las ciudades, ¿no es cierto? Y sin embargo, en el final de sus días, él reconoce de alguna manera que esto no ha ocurrido en la Argentina, ¿no es cierto? Yo tengo una preguntita para el profesor Varela, que me parece que es un tema bastante interesante para, digamos, rastrear las causas de la vuelta de obligado. ¿Se la podemos hacer en un minutito? Porque tenemos una comunicación telefónica. Bueno. ¿Sí? Estamos con Claudio Taruli. ¿Está conectado, Claudio? Sí, ¿qué tal? Acá estoy. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. le va? Bueno, aquí Buenas estamos Javier Garín, Marilina Juárez y el profesor Rodolfo Varela. Estamos charlando un poquito acerca de la vuelta de obligado. Y bueno, claro, obligado el tema que le vamos a preguntar a usted, ¿cuál es su visión de esta gesta? Bueno, evidentemente es una gesta en donde se defendió la soberanía de la prepotencia, de potencias que estaban en ese momento en plena expansión colonial. Pero creo que, como cualquier hecho histórico, lo que importa siempre es el contexto. Sin el contexto, los hechos históricos suelen reducirse a una mera anécdota y tienen una visión muy parcializada. Yo creo que acá el contexto fundamental, me parece a mí, es lo que significaba el gobierno de Rosas. Es decir, y sobre todo la clase a la que él pertenecía por abolengo, por lazos familiares y económicos, y que representaba, digamos, como en ese momento ejerciendo el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Creo que en ese contexto la oligarquía terrateniente, saladeril, a la que pertenecía Rosas, hizo valer sus intereses por sobre los intereses
del conjunto de la nación. En este sentido, sin negar, vuelvo a repetir, la prepotencia imperial de las colonias, de los países europeos que bloquearon el puerto de Buenos Aires y por la fuerza quisieron penetrar en los ríos de nuestra soberanía. Lo que Rosas defendió allí, como lo defendió en otros conflictos internos, fueron los intereses de esa oligarquía en su posesión de la aduana y del puerto de Buenos Aires. Esa es un poco sintéticamente mi visión. Bien. Aquí estamos con el profesor Rodolfo Varela, no sé si quiere participar de... Me encantaría escucharlo, sí, cómo no. Sí, entiendo lo que dice la persona que acaba de expresarse. Evidentemente la base del poder de Rosas son los estancieros bonaerenses, los comerciantes del puerto de Buenos Aires y el manejo de la aduana. Lo que es interesante pensar también es que todos los países se construyen desde una base de poder. En este caso la base de poder de Rosas era esta, y también un buen entendimiento con el Imperio Británico o con los comerciantes británicos radicados acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Después, unos años después de la vuelta de Obligado, después de Caseros, aparece un espacio nuevo geopolíticamente hablando que está representado en la figura de Urquiza, ¿cierto? Claro. Y allí entramos en la última etapa de la llamada Organización Nacional, donde evidentemente, tras el triunfo de Mitre, nuevamente Buenos Aires es la que construye un poco, termina de construir la unidad y la nación, ¿cierto? Así es. Evidentemente lo que usted dice es muy claro, es indudable, pero la política se hace con poder, y en ese momento la clase dominante se está construyendo en la Argentina junto con el Estado y junto con la nación. Bueno, ¿cierto? y ahí viene la pregunta justamente que yo le quería hacer al profesor, que es con respecto a la ley de aduanas de 1835, que tiene un espíritu fuertemente proteccionista, con decir que, sí, por ejemplo, se estimulan aranceles de 35 a 50% de restricción a productos extranjeros, y hasta algunos productos son prohibidos el ingreso. Sí, entonces puede ser... ¿Se pueden rastrear algunas de las causas, digamos, de la batalla también y de este conflicto por esta ley de aduanas, ¿no? De 1835. La ley de aduanas va en la línea de la vuelta de Obligado, ¿cierto? Es una voluntad del Estado, después de una polémica con Ferré, ¿no es cierto? El hombre del litoral, tratando de proteger a los llamados 13 ranchos, vamos a decir así, que eran las provincias, ¿cierto? Este debate continúa a posteriori cuando está el debate entre nacionalismo y librecambismo, ya en época de Mariano Fragueiro, por ejemplo. Exacto. El tema del liberalismo o proteccionismo. Exacto. Y la presión de los ingleses y la presión de los franceses. Yo dije antes, los franceses están tratando de salir de su encierro tras la derrota de Napoleón. Y los ingleses, y esto es muy importante me parece a mí, están construyendo su imperio. El imperio, o el después llamado imperialismo británico, no está absolutamente consolidado en 1840-1850. Es indudable que es la primer potencia colonial de la época, pero el imperio, la hegemonía, todavía no está construida. Entonces no le podemos hacer trampas a la historia. Hay un tratado de 1850, el tratado de Clayton-Bulwer, que lo firman los ingleses con los norteamericanos, donde los norteamericanos intentan que se cumpla la doctrina Monroe. Ajá, los norteamericanos también están construyendo su nación. Y entonces es como un acuerdo de que, bueno, sí... Es muy interesante esto. Yo quería ver si lo podemos vincular con el otro conflicto que se da acerca de los intereses contrapuestos entre Buenos Aires y las provincias del litoral. Quería preguntarle a Claudio antes de concluir el llamado si puede aportar algo sobre eso. Bueno, esa contradicción que existía entre los intereses de la oligarquía porteña y, digamos, las provincias del litoral se expresaron en la vuelta de Obligado. De alguna manera, digamos, el monopolio que ejercía la oligarquía terrateniente rosista sobre el puerto de Buenos Aires
perjudicaba los intereses de los ganaderos de la provincia de Entre Ríos y de Corrientes. Básicamente se explica en esa contradicción, lo mismo que, como recién planteó el profesor Varela, la famosa polémica entre Roxas Patrón y Ferré, que era, digamos, un enfoque sobre esa problemática. En realidad, yo creo que el tema del proteccionismo en ese momento es un poco relativo, porque en realidad no había industrias que proteger. Eran, digamos, producciones muy atrasadas que languidecían y sobrevivían a duras penas en un marco de provincial en el que, digamos, claro, lo que pasa que aunque sea esas industrias agroalimentarias creaban trabajo, mientras que los ingleses venían a vender hasta los ponchos, ¿no? No, lógico, pero no tenían posibilidad de desarrollarse esas artesanías en medio de peajes provinciales y un montón de elementos que obstaculizaban la conformación de un mercado único, porque estaba rodeado de elementos feudales o casi feudales. Sí, las aduanas interiores, digamos. Y las aduanas interiores, exactamente. Entonces, era muy complicado. Aparte que, precisamente por la alianza que se forjó entre la oligarquía porteña y los ingleses, eso fue lo que selló el atraso del país, porque esa alianza estaba basada en la exportación de carnes saladas y cueros y la importación de los productos manufacturados, que iban, por supuesto, no solamente a Buenos Aires, sino inundaban con las limitaciones que la ley de aduana le impuso, pero de todas maneras no fue, digamos, un elemento que propició un desarrollo interno, como pasó en otros lugares del mundo, como por ejemplo en el norte de Estados Unidos, ¿no? Que ahí sí pudo desarrollarse pese a la alianza que tenían con los ingleses. Pero acá no se pudo llevar a cabo ese desarrollo por la pervivencia de los elementos feudales que obstaculizaban la conformación de un mercado único. Bueno, un poco esa es mi visión, ¿no? Bien, te agradecemos muchísimo esta comunicación, Claudio Tarulli. No va a ser la última oportunidad en que vamos a charlar contigo. Te agradecemos. Yo le agradezco al programa la posibilidad de haberme permitido manifestarme y aportar a una mesa tan distinguida, alguna idea. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a la media. Sexto Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. Sede Buenos Aires, 26, 27 y 28 de noviembre. Para sistematizar nuestras prácticas, para posibilitar entramados productivos, para la construcción colectiva de conocimientos estratégicos. Sexto Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. Organiza Fundación Épica, equipo de producción y construcción alternativa. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. El Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Muta, artista visual. Para más información, llámame al 15 68 11 27 23. 15 68 11 27 23. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones.
Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Psiquiatra y homeópata. Turnos al 15 62 91 35 72. Doctor Hugo Rivas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. sicus.org.ar. Bueno, estamos en Luces y Sombras de nuestra historia. Agradecemos la participación de Claudio Tarulli recién telefónicamente. Estamos aquí con el profesor Rodolfo Varela. Quiero recordarle a todos los oyentes, especialmente a Marta de Flores, nuestra oyente fiel que nos llama a cada uno de los programas desde el primer programa, y a Oscar de Valvanera, que nos dice: muy bueno el programa. La vuelta de obligado fue la lucha contra la intervención extranjera y cómo los nuestros defendieron la patria. Rosas fue uno de ellos. Gracias, Oscar de Valvanera. Como nosotros en todos los programas sorteamos libros, te ganaste uno de los libros de Javier Garín, El último Perón, 40 años después, de ediciones SICUS. Y también aprovechamos para dar el teléfono 45247816 para que se comuniquen todos los oyentes que quieran para llevarse los libros de Javier, así lo dejamos sin libros. Y también quería hacer mención al senador José Luis Pallares, que siempre colabora con el programa y con los proyectos culturales que lleva en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Y queríamos trasladarle aquí a nuestro invitado la pregunta que le habías hecho a Claudio Tarulli. Sí, ¿cómo visualiza los conflictos internos? Porque, digamos, viene la intervención extranjera montada sobre la conflictiva que había dentro de nuestro propio país, ¿no? Claro, yo le hablé de crisis política orgánica que finaliza en 1880, ¿cierto? El conflicto entre Rosas y las provincias, el conflicto entre Rosas y el litoral, el conflicto con la banda oriental, el sitio de Montevideo, se inscribe en ese ciclo. Cuando nosotros, o acá la persona que habló entrevistada en el momento anterior, menciona a los Estados Unidos resuelven brutalmente ese conflicto, esa crisis política en la Guerra Civil Norteamericana, ¿cierto? La resolución es en 1865, también en pos de construir una nación y de construir un Estado que ejerza
el dominio de la fuerza en todo el territorio. Eso es un poco la guerra civil norteamericana, con la peculiaridad del esclavismo en los Estados Unidos. Respecto de la ley de aduanas, que fue la pregunta de la profesora, si bien la ley de aduanas es un intento que no da frutos rápidamente, porque evidentemente en el lapso de 1 o 2 años no se puede pasar de la artesanía a la manufactura y de la manufactura a la industrialización, es un signo que tiene que ver con el fenómeno de la soberanía y es un antecedente al cual se recurre pocos años después, 30 años después. Yo menciono otros aspectos de la construcción de naciones, que a veces no los tenemos en cuenta cuando planteamos el tema del contexto. Se está construyendo naciones en Italia y en Alemania. En Europa. Son la formación de los Estados-nación. Exactamente. Usted bien observaba, el imperialismo inglés está en conformación. Pensemos que en esa época, no exactamente en esa época, pero digamos, se producen varios conflictos en los cuales interviene Inglaterra y era una potencia de primer orden. Digamos, sí. Lo que resalta la gesta de la vuelta de obligado es eso, que precisamente. Inglaterra pone de rodillas, por ejemplo, al imperio chino en las guerras del opio. Sí. Interviene en todos los continentes. Y Francia era una potencia de primer orden que lo que no pudo lograr aquí en ese momento lo logra después en México, cuando también interviene en Centroamérica. Entonces, eso de alguna manera eleva más allá de los cuestionamientos que le puedan merecer la figura de Rosas, eleva su actitud, digamos, de defensa, claro. De defensa de la soberanía, reconocido por San Martín, que no era ni mucho menos un rosista, que había cuestionado muchas veces el gobierno de Rosas, pero lo reconoce en su política exterior, en donde cabe resaltar la figura de Arana, conduciendo las relaciones diplomáticas, exacto, y la de el Mansilla como la otra pata, la pata militar de la resolución. Es que Mansilla, Lucio N. Mansilla, es un héroe injustamente olvidado y intencionalmente olvidado por la historiografía oficial. Por 2 razones básicas. Primero, por atacar a los ingleses. Y segundo, porque era pariente de Rosas, porque él estaba casado con Agustina Rosas, que era la hermana, ¿sí? Entonces, bueno, esa vinculación que tiene con Rosas, digamos, es lo que hace que, a partir de la historiografía oficial, no se lo tenga tan en cuenta como asimismo, como decía el profesor, como la vuelta de obligado. Una batalla menor para la historiografía, digamos, liberal, ¿no? Pero Lucio Mansilla es recordado no solamente porque participó en la vuelta de obligado, participó en todas las gestas en donde se puso en juego la soberanía nacional. Por ejemplo, en las invasiones inglesas. Cruzó los Andes con San Martín. Participó también en todas las guerras, las batallas más importantes de la independencia, como la de Chacabuco y Ituzaingó. Fue gobernador de Entre Ríos. Participó de la guerra con Brasil. O sea que no fue solamente la vuelta de obligado su mayor gesta heroica, digamos, sino que también él participa de todas las batallas en donde se pone en juego esta idea de soberanía nacional, ¿verdad? Un personaje para mí importantísimo, porque era un hombre de consulta permanente, el restaurador. Es importante resaltar, digamos, lo que vos mencionabas, Javier, recién, de San Martín, de reconocer, a pesar de tener sus diferencias con Rosas... Aparte, digamos, la gran diferencia armamentística, enviaron 22 buques de guerra, algunos de ellos que estaban reforzados, eran buques que estaban preparados, que tenían motores, máquinas a vapor, claro, que podían remontar el río, que frente a los cuales la Confederación solo tenía un bergantín roñoso y tendieron esas cadenas que son tan recordadas, y que en realidad su finalidad era demorar el avance de esta flota para poder atacarlos, digamos, pero tampoco se esperaba
derrotarlos. El propio Rosas había planteado entorpecer, demostrar darle un poco más de tiempo. Claro. Y de hecho el general Mansilla fue gravemente herido en la batalla, estuvo a punto de morir y apenas recuperado de sus heridas graves volvió al frente de batalla y en Quebracho, la punta Quebracho, también detuvo a los barcos ingleses. El avance. Quería mencionar a otro oyente, llamó Ibar Barceló para dejarle un mensaje a Javier Garín. Ya le pasamos el mensaje a Javier. Gracias, Ibar Barceló, por comunicarte con nosotros. Te mando un abrazo especial. Yo quisiera agregar un par de cositas respecto de Mansilla y de la historiografía. Mansilla en general, por la historiografía liberal, es recordado como un gran dandy. ¿Cierto? Sí. Esa es la mirada que tienen sobre Mansilla. Y la otra mirada es la de la literatura. Es famoso por el gran libro Una excursión a los indios ranqueles. Y volviendo al tema de San Martín y al tema del sable corvo y el reconocimiento a Rosas, nosotros pensemos un acontecimiento que a veces no se trabaja mucho. Antes de la llegada de Rosas al poder, en pleno enfrentamiento entre unitarios y federales, San Martín llega al Río de la Plata y tanto unitarios como federales le ofrecen el poder. Y San Martín renuncia porque argumenta que él nunca va a usar el sable en las guerras civiles entre argentinos. Claro, entre patriotas. Entonces después es doblemente valioso que San Martín reconozca el tema de la vuelta de obligado, ¿no es cierto? Claro. Creo que lo que usted mencionaba desde 1810 a 1880, la gesta de los distintos personajes que aún con sus miradas diferentes fueron construyendo la idea de nación y el Estado que luego fue creciendo y fue evolucionando. Es que lo importante también de destacar en esta formación de los Estados-Nación es la unificación territorial. Claro. Uno de los requisitos básicos, digamos, para que se conforme el Estado, ¿no? Y la unificación territorial demoró muchísimo tiempo, y no solo acá en Argentina, sino en Estados Unidos, en todos los estados en formación, ¿verdad? Bueno, y podríamos decir que todavía no está unificado. Y fíjense las contradicciones dentro del seno de la propia Inglaterra. En las discusiones parlamentarias, el conde de Aberdeen planteaba sus dudas respecto de esta empresa que se pretendía llevar adelante en el Río de la Plata. Entre otras cosas decía que este país, la Argentina, se encuentra en la actualidad preocupado en el esfuerzo de restaurar la paz y que apartándose de los principios de la justicia, Inglaterra no iba a conseguir lo que ellos pretendían, que era expandir el comercio, es decir, que no había una uniformidad respecto de lo que había que hacer en cuanto a la actitud a seguir por el Imperio Británico. Creo que se encuentra en comunicación el amigo Pipo Pistelli. Ahí está, Carlos Pistelli. Acá anteriormente Marilina había mencionado lo de Quebracho. Carlos Pistelli, ¿estás ahí escuchando? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué tal? Daniel Mojica lo saluda. Acá estamos, la mesa de siempre, con el invitado, el profesor Rodolfo Varela. Y qué gran batalla, Punta Quebracho, Sí. ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poquito en 4 minutos? Allá en sus pagos ocurrió, En Santa Fe. en los pagos del amigo Pistelli. Por eso lo estamos llamando. Mire, cuando salió el feriado de 2010, con un amigo que tiene para esas cosas que me gusta, hicimos una especie de video documental ahí de cuando fuimos hasta el lugar de Se escucha muy bajo, se escucha muy dificultosamente. Vamos a intentar de nuevo, en todo caso. Dale. A ver. ¿Hola? Sí. Ahí está mejor. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor. Sí, perdón. Vieron lo que son los celulares. Al final, en TEL funcionaba un poco mejor, me parece. Bueno, les contaba que nosotros hicimos un documental en Punta Quebracho cuando se hizo el feriado, y el dato de color del documental es que el lugar donde fue la batalla fue corrido 2 kilómetros al sur, porque se impuso un fuerte de una multitud. Es decir, la batalla de la soberanía, donde Mansilla logra vencer
a la flota anglo-francesa. 150 años después, Argentina actualizó su posición internacional y aceptó las leyes del mercado de estas multinacionales que establecieron un puerto donde se da buena parte de la riqueza argentina. ¿Nos podés contar, Pipo, sintéticamente, en qué consiste el tema del Punta Quebracho? Porque, digamos, en la vuelta de obligado logran pasar los buques de guerra y los buques mercantes, que eran como un número importante, 100. Casi 100 buques mercantes llevando mercadería. ¿Qué es lo que pasa allá en tu provincia? Vuelven de Corrientes con los barcos mercantes llenos, y en el parque de Mansilla cuenta porque es una victoria militar, la Punta Quebracho es victoria, la venta de obligado es una derrota, ¿no? Y en el parque de Mansilla cuenta que la nave principal, que tuvo que ser arrastrada porque si no se hundía, flotaban en el río los costales de yerba, que era lo único que se pudieron terminar llevando los muchachos en esa agresión tanto militar como comercial con respecto a la soberanía del río Paraná. Entonces fue una victoria, y tomando en cuenta que Mansilla se había recuperado satisfactoriamente porque en la venta obligada había quedado herido gravemente, porque él puso el pecho a las balas ahí, ¿no? Y en Punta Quebracho se consigue un triunfo porque, como en obligado, la distancia de la barranca santafesina con respecto a la isla, justamente por eso se llama anchuga, se angosta, entonces le permitía a Mansilla, tanto ahí como en San Lorenzo como en Tonelero, establecer unas baterías volantes para disparar con mayor efectividad e impedirle a la flota hacer una defensa realmente posible. O sea que tuvieron que rajar, no se pudieron llegar a combatir como en aliado, porque la verdad que estaban a merced de los cañoncitos argentinos. De ahí la inteligencia de Mansilla como un gran estratega militar, ¿no? Claro, porque además Mansilla había sido gobernador de Entre Ríos y conocía la región. Entonces él sabía que había lugares determinados y encima se conocía también, yo no me acuerdo siempre bien en el combate de San Lorenzo, pero él conocía la región y sabía que había lugares específicos donde se le podía terminar complicaciones a la flota que venía, seguramente se han dicho, con barcos últimos modelos, y nosotros muchas veces teníamos talleres que habían quedado en la época de la independencia, por eso Rosa desarrolla también una incipiente, vamos a llamar, industria alimenticia para preparar a los hombres que combaten, ¿no? Y no sé si lo han comentado, porque yo sigo sin internet, que uno de los combatientes héroes de esta guerra es el ancestro de Álvaro Alzogaray. Es cierto. Que salió del lado de la soberanía, o sea que los descendientes jugaron para cualquier cosa. Bueno, Pipo, te agradecemos y te mandamos un gran abrazo. Se escuchaba muy mal, no hemos podido sacar todo el jugo que esperábamos, pero desde ya muchas gracias. De cualquier manera, Carlos Pistelli lo vamos a seguir convocando, así que le agradecemos mucho esta comunicación. Un gusto, un abrazo y perdonen que los servidores funcionen tan bien como funcionan en Argentina. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Bueno, seguimos acá con nuestro invitado y bueno, seguramente tendrá alguna opinión para hablar respecto de lo que dijo recién él. No, respecto del planteo que hacía acá el compañero sobre Aberdeen, eso le cuesta el cargo al primer ministro de Relaciones Exteriores. Y también es interesante agregar que 3 años después de esta aventura de los franceses, se van a producir las revoluciones del 48 y cae el rey de Francia. O sea, la inestabilidad y la crisis política no es patrimonio del pueblo argentino. No, por supuesto. Porque si hablamos de contextos y queremos valorar lo que hacemos nosotros o lo que hemos hecho nosotros, hay que mirar también el resto del mundo. Y la primavera de los pueblos le cuesta la cabeza a Luis Felipe. ¿Y cómo termina esa primavera de los pueblos? Con una feroz represión. Y termina después con Luis Napoleón Bonaparte. ¿Cierto?
Sí. Entonces las formas políticas, porque después se habla de república, de división de poderes, de civilización. Esos son construcciones. Son construcciones ideológicas, históricas. claro, históricas. Claro, que no aparecen de la mañana a la noche en un pueblo, sino que son fruto de toda una experiencia histórica. Pero claro. Entonces, a veces, por eso insistimos, se pretende aplicar al pasado los parámetros de nuestros valores del presente. Exacto, ¿no? pensemos que la Revolución Francesa fue en el año 1789, la última revolución que marca el fin de las revoluciones burguesas fue en 1848, como decía el profesor. La cantidad de años que transcurrieron para que se termine ese periodo de conflictos burgueses internacionales, ¿no? Y yo te marco también algo que es importante. Si nosotros hablamos de Francia, hablamos de Inglaterra, hablamos de España, son viejas monarquías políticas. Exacto. Son viejos estados. Claro. No son estados-naciones burgueses, pero son viejos estados. Nosotros nacemos de la ruptura de un vínculo colonial, que es muy diferente. Y nacemos en el marco, cuando declaramos la independencia, la Santa Alianza está vivita y coleando. ¿Cierto? La reacción europea en 1815 es de lo más fuerte. Sí. Entonces es doblemente valioso la declaración de la independencia y las luchas que llevan adelante después los distintos patriotas, ¿no es cierto? Unos... Sí, no sé si se entiende, para ver la historicidad de los problemas. Tenemos una costumbre de degradar en la memoria de nuestros próceres también, o sea, en función de nuestro presente. No, pero aparte por una actitud autodenigratoria. El caso de San Martín, justamente es un ejemplo que, por un lado, se lo ha elevado a la condición de padre de la patria y se lo ha puesto en un pedestal, y por otro, hay quienes se complacen en presentarlo como un agente inglés. Y justamente este episodio de la Vuelta de Obligado nos demuestra que evidentemente no era un agente inglés, porque él se pone claramente del lado de la defensa nacional, de la soberanía nacional. Acá tenemos el mensaje de un oyente, Mario, que no nos dijo de dónde es. Dice: yo tengo un libro de Rosas de Juan Manuel Gálvez de 1949, donde Urquiza le pide perdón por haberse vendido a Mitre. Urquiza fue un cobarde, usa otra palabra. Rosas, un hombre muy importante, dice. Bueno, un día vamos a hablar de Urquiza, que también es una figura que tiene sus luces y sombras, como que nos gusta remarcar en este programa, ¿no? Es un tema muy interesante también para tocar. Le digo lo siguiente, hay un historiador, que creo que la profesora lo conoce, Claudio Chávez, que ha escrito sobre Olegario Víctor Andrade y tiene una mirada muy particular sobre Urquiza y sobre el tema Urquiza, Rosas, Buenos Aires, el interior. Muy interesante. Es muy complejo, muy difícil el tema. No hay que, yo no soy partidario de reducir la figura de Urquiza a la de un simple traidor. No. Tenemos que considerar todas las situaciones. También a Urquiza le tocó llevar las postrimerías del Partido Federal, cuando ya estaba prácticamente derrotado por Buenos Aires, ¿no? Bueno, la verdad que siempre nos queda corto el programa, me parece que vamos a tener que hacer un programa de 2 horas. Profesor, le agradecemos mucho la presencia aquí, seguramente lo vamos a molestar en otra oportunidad para invitarlo. Creo que el tema de Urquiza va a ser un tema que en algún momento vamos a... Lamentamos la ausencia de nuestro compañero Alberto Letieri. Así es, le mandamos un saludo. Que hubiera sido un encarnizado defensor de Rosas frente a los cuestionamientos que han surgido de nuestro contacto telefónico. Ahí está, queremos resaltar que lo llamamos por teléfono, pero que saltó Pero le hicimos el honor al doctor Letieri, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Así que bueno, los despedimos hasta el próximo viernes de 21 a 22. Esto ha sido Luces y Sombras de nuestra historia. Gracias, Nicolás, por la puesta en el aire. Gracias, Rodolfo Varela, por su presencia aquí. Gracias Marilina Juárez. Javier Garini, quien les habla, Daniel Mojica, los saluda y nos despedimos hasta el próximo viernes. Buen fin de semana para todos. De la